Hola a todos, bienvenidos al disfrute de nuestro alimento diario. Serie Génesis, el principio. Título del tomo, Reconectados con Cristo. Autor Pedro Don. Título de la semana, Los descendientes de Adán y la corrupción de la raza humana. Día viernes, leer con oración. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios capítulo 6, versículo 12. Repetimos, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Título del día, la mezcla de especies y el castigo de Dios. La relación entre ángeles y mujeres, registrada en el 6º capítulo de Génesis, generó una mezcla de especies, un asunto grave, condenado por Dios. Estos ángeles caídos son aquellos que se rebelaron junto con Satanás y lo siguieron. Entre ellos había un grupo que cometió algo prohibido por Dios. Aunque estos son misterios que no comprendemos del todo, tenemos registros de que ocurrieron. En tiempos de Noé, algunos de estos ángeles adoptaron cuerpos humanos. Sabemos que los ángeles pueden aparecer en forma humana cuando Dios lo autoriza, como en el episodio en el que el Señor se apareció a Abraham. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Génesis capítulo 18, versículo 2. Eran 3 hombres. Uno era el propio Señor, probablemente Cristo, y los otros 2 eran ángeles que vinieron en forma humana. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Versículos 16 y 17. Mientras el Señor hablaba con Abraham, los 2 ángeles se dirigieron a Sodoma. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Génesis capítulo 18, versículo 22. Génesis capítulo 19 confirma que estos hombres eran ángeles. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Versículo 1, primera parte. Por lo tanto, los ángeles pueden manifestarse en forma humana, pero solo con el permiso de Dios. Sin esa autorización es ilegal. Lamentablemente, algunos ángeles caídos usaron esa forma de manera ilícita para relacionarse con las hijas de los hombres y así contaminar la raza humana. Dios intervino en esta situación de forma muy seria. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Judas, versículos 6 al 8. Estos ángeles abandonaron su estado original. Ellos no fueron creados para asumir forma humana, pero en su rebeldía cometieron relaciones ilícitas que Dios no toleró. El pecado fue tan grave que estos ángeles están presos en la oscuridad, en prisiones eternas, esperando el juicio del gran día.
El versículo anterior compara además a Sodoma y Gomorra con estos ángeles, diciendo que fueron en pos de vicios contra naturaleza. Así como los ángeles buscaron carne humana, los hombres de Sodoma desearon abusar de los ángeles que visitaron a Lot y practicar la homosexualidad. Este ejemplo fue dado como advertencia, demostrando la gravedad de transgredir el mandato de Dios. El castigo fue tan severo que la Biblia menciona 2 veces este aprisionamiento. La contaminación de la humanidad fue tan grande que Dios tuvo que destruir el mundo antiguo con un diluvio, preservando solo a Noé y su familia. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Segunda de Pedro capítulo 2, versículos 4 y 5. Esta mezcla de seres espirituales y humanos creó confusión y produjo una descendencia híbrida, los Nefilim, que significa caídos. Estos eran seres humanos enormes, gigantes. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Números, capítulo 13, versículo 33. Gigantes, aquí se traduce como Nefilim, los descendientes de esa unión ilícita. En la creación, Dios estableció un principio claro. Cada especie debe reproducirse según su género. Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Génesis capítulo 1, versículos 11 y 12. Y más adelante, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Génesis capítulo 1, versículo 25. Imagine la confusión que habría si Dios no hubiera establecido el límite de que cada especie debía reproducirse solo según su propia especie. Por lo tanto, el matrimonio es entre un hombre y una mujer, no con ángeles. Cada uno tiene su propia especie. Si esta mezcla maligna se hubiera extendido por toda la humanidad, Dios ya no habría tenido seres humanos tal como fueron creados para cumplir su voluntad. Y fue con el propósito de destruir esa raza mixta que Dios envió el diluvio. Amén. Querido oyente, escriba a continuación su luz en la palabra, dirección y amonestación de lo que recibió de la lectura de hoy. También ore y haga un grito de guerra basado en estos ítems, para que la palabra profética quede sedimentada en su corazón. Jesús es el Señor.